Shalom, en este video vamos a seguir compartiendo sobre las locuras y las falsas profecías de este Javier Celorio. En este caso vamos a hablar de lo que provoca, del miedo que provoca y de cómo hizo que una madre perdiera la tenencia de su hijo por seguir todas estas falsas profecías y esta locura que él predica. Este video va a ser un poco más extenso que los anteriores, pero le voy a pedir que puedan mirarlo hasta el final, ya que voy a estar hablando un poco de mi experiencia, de lo que yo viví en una secta muy parecida. Si bien nunca fui a esta secta, a este gozo y paz, como lo llaman, pero sí fui a una secta pentecostal. Más o menos del 2003 al 2016 fui a esta secta. Entonces vamos a comparar un poquito lo que yo viví ahí con lo que dice este hombre. Pero para comenzar, como dije, le voy a estar dejando aquí dos diarios españoles donde sale la noticia de que una madre perdió la tenencia de su hijo por entrar en esta religiosidad, en este fanatismo religioso de seguir las profecías, las falsas profecías que este hombre daba, y entró en un afán de decirle a su hijo que se tenía que ir a vivir al desierto, de no enviarlo a la escuela, como este Javier dice en varias de sus prédicas, que no hay que enviar a los niños a la escuela porque allí les inculcan cosas malas, el enemigo quiere desviarlos de la fe, cosa que, como dije, en la secta en donde yo estaba, decían exactamente las mismas cosas. El pastor decía exactamente las mismas cosas acerca de los niños. Pero bueno, como vemos, como estamos hablando, esto es algo terrible. Que le lleguen a sacar a una madre sus hijos es algo terrible. Pensemos por un momento que ni siquiera a una prostituta le sacan sus hijos. Es muy difícil que puedan llegar a sacarle un hijo a su madre. Pero sin embargo, en este caso, como lo dice en el diario, no solo le sacaron el hijo y le dieron la tenencia legal a los abuelos de este niño, sino que obviamente cuando a una persona le sacan la tenencia, tiene derecho a visitarlo. Y estas visitas son programadas, o sea, a veces una hora por día, a veces una hora por semana. Y esta persona, esta señora totalmente traumada con lo que este Celorio predicaba, diciéndole que no quedaba tiempo, que ya Yeshua venía, que había que prepararse, que había que irse al desierto porque el anti-Mashiach iba a destruir todo. Todas estas locuras y todo esto que causa este falso profeta, siguiendo eso, no fue suficiente con que le sacaran la tenencia y le dieran que pueda visitarlo de vez en cuando, sino que le causaba tal trauma a ese niño que tuvieron que cortar las visitas de una vez cada 15 días. Imagínense la locura que causa este personaje. Por eso es que me dediqué a hacer este video. Y no fue un video que hice de un día para el otro, que me puse delante de una cámara a decir cosas, sino que llevo meses preparando estos videos y hoy vamos a estar hablando también un poco de los testimonios, de otros testimonios que hay. Vamos a estar hablando de los comentarios que me han dejado, de testimonios de personas que fueron allí a esa congregación y me dejaron sus testimonios en los comentarios de los videos anteriores. Vamos a estar hablando de todo eso. Pero para comenzar, como les dije, que esto es este señor, es una secta, y muchas veces las personas tienen esta palabra como que es algo malo. Pero en realidad una secta es un grupo que sale de adentro de otro grupo. Los primeros creyentes en Yeshua eran una secta judía, o sea, era un grupo que salió de adentro de otro grupo en el cual tenían creencias, si bien parecidas, diferentes. Bueno, yo le digo que fui a una secta pentecostal porque si bien se autodenominaba pentecostal, tenía cosas que eran diferentes que no todos pensaban igual. Igual que este falso profeta. Es una secta porque él se dice que es mesiánico, pero hay cosas que solamente su grupo lo cree. Los otros mesiánicos no comparten. Y para aclarar también, nosotros no somos mesiánicos. Entonces, bueno, yo tuve la experiencia de estar allí, como dije, casi 3 años. Y es verdad que la mayoría de las personas que iban allí, las
que íbamos allí, me incluyo, quedábamos, vamos a usar estas palabras, embobados o hipnotizados por la sabiduría que predicaba el pastor, como también las personas quedan embobadas con la sabiduría, entre comillas, que predica este Celorio. Yo fui testigo y yo grabé videos del pastor de esta iglesia, que no la voy a nombrar, pero esta iglesia pentecostal, de esta secta pentecostal, donde el pastor llegó a estar grabando un video, una predicación de 2 horas 45 minutos, y las personas que estábamos allí no nos aburríamos, sino que parecía que estábamos escuchando a la sabiduría más grande del mundo. Y sin embargo, con el tiempo, después del tiempo, nos empezamos a dar cuenta de las cosas que allí se hacían. Pero como le digo, las personas que estaban allí al principio ni idea teníamos ni sospechamos, y personas que tuvieron que pasar años, y aún hay personas que siguen allí metidas. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas personas me han criticado en los comentarios anteriores, pero la mayoría, el 90% de las personas que me criticaron, que lo defendieron a este Celorio, fue porque no son personas que lo conocen personalmente. No son personas que van a su congregación, que hoy en día ni siquiera tiene más congregación. Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero lo ven por internet. Que vamos a suponer que no desconozco cuántos videos por semana hace. Pero vamos a suponer que haga 2 videos por semana de 2 horas cada uno. ¿A usted le parece que con escuchar a una persona 2 horas, 2 veces por semana, va a conocer a esa persona? ¿O la persona va a fingir un montón de cosas y va a quererse mostrar ante la cámara de una manera, pero en realidad podría ser de otra manera totalmente diferente? Imagínense que personas como yo, y personas que durante años, porque a mí me invitaron a esa iglesia, personas que eran mayores que yo, personas que habían ido a una iglesia 20, 30, 40 años, estaban allí, y les costó un montón darse cuenta que eso era una secta y que ese pastor que estaba allí, entre comillas, era una persona falsa. Le costó un montón, estando con él, conviviendo. Recuerdo que en esa iglesia había reuniones los martes, los viernes, reunión especial los sábados para los miembros más activos, digamos, y los domingos. Así que reunión 4 veces por semana había reunión. Y aún así, yo no me daba cuenta que había cosas que estaban mal. Y eso lo quiero decir para que vean los que lo siguen por internet, que cómo será que cuando este pastor predicaba estaba todo bien, pero sin embargo a los que iban a su congregación, a los que fueron ya por un tiempo específico, les iba diciendo más cosas o les iba pidiendo más, para que vean la locura que llegaba a esta secta donde yo fui parte. Como la mayoría de las iglesias muy pentecostales, la mujer tenía que usar pollera y el hombre pantalón. Pero no terminaba aquí. Sino que un día, después de varios meses, no recuerdo si ya había pasado un año de ir a esta secta pentecostal, el pastor se me acerca y me dice: Emiliano, mirá que quiero hablar con vos. Bueno, sí. Me dice: Emiliano, mirá, quiero decirte, llamarte la atención un poco porque veo que siempre usás pantalón vaquero. Jean, no sé cómo le dicen en otros países, ¿no? Y yo lo quedé mirando como diciendo: ¿y? Es un pantalón que usa todo el mundo, me queda bien porque tampoco nunca fui a usar pantalones justos como algunos hombres. Y le digo: ¿y cuál es el problema que use pantalón vaquero? Y me dice: no, porque si vos vas por la calle, vos podés ver que el 90% de las personas, como vos bien dijiste, usa pantalón vaquero, tanto sean mujeres o hombres, todos usan pantalón vaquero. Y bueno, yo lo quedé mirando como diciendo: ¿y? ¿Qué tiene que todo el mundo use pantalón vaquero, no? Y me dice: como puedes ver que todo el mundo usa pantalón vaquero, esa es una tendencia del mundo. Esa es una inclinación del mundo. Y lo que el mundo quiere es contrario a lo que Dios quiere, me dice este hombre. Y la verdad que me quedó como que resonando eso en la cabeza. Pero como esta persona para mí era alguien con suma sabiduría, con suma inteligencia, un pastor de años, de testimonio. Bueno, dije, debe ser que tiene razón. Porque la escritura dice que no debemos dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Y está bueno.
le hice caso. Dejé de usar pantalón vaquero y pensé, pero mirá la locura esta. Dejé de usar pantalón vaquero y empecé a usar pantalón de tela. Que para él usar pantalón de tela estaba bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? A la locura que predican detrás de cámaras y algunas locuras la dicen frente a las cámaras. Imagine lo que debe ser. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver testimonios de personas que han ido a esta congregación Gozo y Paz y nos van a contar lo que han vivido allí. Entonces, para que entiendan ustedes que están ahí detrás de un celular o de una pantalla computadora mirando un rato la prédica, y muchos me pusieron, porque a mí me gustan las predicaciones, porque son lindas, porque él habla de acuerdo a la palabra. Juzguen y piensen que no todo lo que se ve en la pantalla es lo que es realmente. Entonces ahora vamos a hablar un poco de los testimonios de estas personas que fueron allí, lo que vivieron, las locuras que vivieron, las humillaciones que vivieron y todo lo mal que pasaron allí. Le voy a poner un testimonio de un señor mexicano que se llama Amir Reyes. En el momento, no sé bien el año que lo grabó, pero ya tiene varios años, tenía 53 años y era de Monterrey. Así que vamos a ir viéndolo por parte y comentándolo. Un lugar en donde son muy, pero muy, ¿cómo se dice? Muy estrictos, ¿no? Donde no permiten que uno se tome de la mano con su esposa, no nada. Y a ellos les toleran cuanta cosa usted se imagina. Ahí vemos la primera locura. Que a unas personas que son hombre y mujer, que son matrimonio, que están casadas, no les dejan darse la mano adentro de la congregación. Miren la locura que es esto, porque no es que se estén dando un beso en la congregación, que tampoco está mal, si es que están casados, porque Yahweh creó todas estas cosas. Creó los besos, creó las caricias. Obviamente que no es para estar haciéndolo delante de todos, pero si a un matrimonio se quisiera dar un beso para despedirse en la congregación, eso no estaría mal. Pero sin embargo, esta gente no deja darse de la mano. Y otra cosa que tal vez no sé si la mayoría sabe o no, en la congregación se sienta de un lado las mujeres y de un lado los hombres. Una separación total que no es bíblica. Entonces todo esto ya me empezaba a mí a dar por el lado de que algo estaba muy mal. Bueno, eso es lo primero. Al final voy a contar todo. Después ver esto de que Gozo y Paz me empezó a hacer ruido eso de hace, hasta que estuve acá, hasta que nos vinimos para acá en el 2015, septiembre de 2015. Y revisándolo con abogados y con gente que sabe, nos dicen que la mayoría, o si no es que todos los lugares en donde se hace un culto, se celebra un culto, se habla de la palabra, se exalta, se canta, etcétera, son AR, asociaciones religiosas, las cuales están bajo la lupa del gobierno. El gobierno sabe lo que hacen, el gobierno les exige impuestos y revisa que los integrantes o los congregantes de esas iglesias o asociaciones religiosas, pues no los corran por cualquier cosa, etcétera, que todo esté bien ahí adentro. Y viéndolo la cuestión jurídica, una asociación civil que la quiera hacer de iglesia, pues para empezar eso es como ilegal, porque tendría que decir que hace tratamientos o ayuda a las personas como ellos lo están haciendo ahora. A mí me tocó ver eso a raíz de un periodicazo que tuvieron con el periódico La Jornada, donde los denunciaron, ¿verdad? De que como asociación civil, pues eso era ilegal. Y yo no lo entendí en ese momento. Cuando uno está ahí, defiende a capa y espada, aún sin saber nada más por defender, ¿verdad? Ahí todo. Vemos lo que dice este hermano, que declararon ante la justicia, ante las autoridades de México, que era una asociación civil, no una asociación religiosa. ¿Por qué? Simplemente para evadir impuestos, para no tener que dar ninguna explicación del dinero que entra allí. ¿Para qué? Para enriquecerse. Porque sé también, porque otros testimonios lo han dicho, que pide los diezmos internacionales. O sea, si usted mira su video y llega a querer comunicarse con ellos, seguramente que le van a pedir que le mande el diezmo por PayPal o por donde sea. Y eso no tiene que pagar ningún impuesto. Entonces, vemos que hicieron ese cambio. Y también dice que él estando ahí adentro defendía a capa y espada. Y eso es así. Yo cuando estuve en esa secta religiosa, se decían muchas cosas malas de esa secta a la cual fui parte, y muchas personas hablaban mal y decían mal del pastor, y estábamos cegados. O sea, decíamos, no puede ser, esto no es así, no. Defendíamos a capa y espada a ese hombre, aunque la mayoría de las personas que hablaban mal tenían razón. Entonces, cuando esta asociación civil
no se pueden hacer cultos así como estos. Entonces este señor, al ver que le dieron el periodicazo, llegó muy asustado y empezó a dar órdenes de que pintaran toda la Keilah, que le borraran eso de Keilah mesiánica, que le pusieran nada más asociación civil, que ahí se da tratamiento para alcohólicos, depresivos, personas que tienen problemas, etcétera. Quitó todas las banderas de las tribus de Israel, cerró la tiendita que él tiene ahí, una librería que le dicen, la librería le dicen, donde venden de todo, ¿no? Desde alcohol, películas que tienen derecho de autor, películas bíblicas, Biblias de muchos tipos de Biblias, cualquier clase de llaveros, todo lo que ustedes imaginen que se pueda vender, lo venden. No le expiden ni una sola nota. Una vez, porque una persona me pidió una Biblia de Monterrey, se me ocurrió que quería tomar una foto para ver si esa la conocía o le gustaba. Se molestaron, me dijeron que ese asunto que no se deben de tomar fotos, yo no sé qué estaban pensando que iba a hacer, etcétera, quién sabe qué harán. Total que así ellos cerraron eso, cerraron el área de talento, de donde venden sus comidas, sin permisos de salubridad, sin nada. Entonces todo esto a mí me hizo mucho ruido, mucho ruido. Como vemos ahí en su testimonio, dice que tuvo que cerrar hasta la librería que tenía donde vendía libros, Biblias, llaveros, un montón de cosas. Cuando él se jacta por internet que yo no monetizo los videos, dice este Celorio. Yo me pregunto, ¿y cuál es el problema si monetiza los videos? Porque esto otro que este falso pastor que yo tuve también hacía, jactarse de cosas como que hacía bien, cosas que no estaban mal si las hacía. Porque si él quiere monetizar los videos, no me cobran a mí por mirar el video, ni le cobran a usted por mirar el video de él. Lo único que hacen es que aparezca una propaganda y que de esa propaganda es donde sale el dinero. No me van a cobrar ni a usted, ni a mí, ni a nadie por mirar un video en YouTube, sino que le cobran las propagandas que salen. Entonces yo digo, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es lo tan bien que hace él que no monetiza los videos? Es solamente algo para llamar la atención y para tapar el ojo, porque vemos que realmente detrás de esto, él vende libros, vende Biblia, vende llaveros, vende un montón de cosas. Y tuvo que, como dijo este hombre, cerrar todo eso. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo ilegal. Dice que siempre declara en ceros, cuando todos sabemos que recibe cantidades muy cuantiosas de dinero por medio de diezmos, ofrendas, etcétera. ¿De dónde? De aquí casi no, la gente realmente no es una gente muy pudiente, no. De la República y del extranjero le llegan bastante cantidad de dinero que él deriva. Todos estos diezmos no le llegan a una asociación civil, le llegan a su esposa. Se lo digo porque yo tengo los recibos cuando yo mandé mi dinero y ahí los voy a publicar. Y a mí me llamó la atención, pero en ese momento uno no está pensando en nada de eso. Uno está buscando al Eterno y dice, bueno, voy a ayudar a mi congregación, etcétera, y manda el dinero. Ahí vemos que, como dice este hermano, cual fue parte de esta congregación, ellos piden diezmo y es obligación dar el diezmo a las personas que van allí y a las personas que se conectan con ellos. Esto también era moneda corriente en esa congregación que iba. Siempre el pastor en todas las prédicas, todos los días, le dedicaba unos 5, 10, 15, 20 minutos al final de la prédica a hablar de los diezmos. Y de cómo había que diezmar y por qué el diezmo era obligatorio, por qué el diezmo era bueno. Y estoy hablando de una congregación pentecostal que no guardaba la Torá, que no creía en la ley, pero sin embargo sí, el diezmo sí. Entonces, voy haciendo esto para que vean la comparación, como son muy parecidos, eran muy parecidos estos falsos profetas. Por eso es que, más que nada, que quise hacer este video, porque ya tengo experiencia con esta gente. Entonces, no importaba si las personas ganaban 1.000 pesos por día o 2. El diezmo había que dar. Y en la congregación que yo fui, también esto era así. No importa que fuera una persona que vivía en un ranchito de lata, tenía que dar el diezmo igual. Porque supuestamente era bendición, iba a salir de ese ranchito de lata, una locura. Y también recuerdo que era tanto las ansias y las ganas de cobrar el diezmo, que yo, para los que no me conocen, soy mecánico. Mi padre tiene un taller mecánico y yo también soy mecánico. Y siempre viví con mis padres hasta los 30 años, que me casé, pero como siempre viví con ellos, no tenía grandes gastos, no tenía que pagar luz, no tenía que pagar agua, no tenía que pagar nada antes de casarme. Siempre mi sueldo fue muy bajo. Entonces cuando yo diezmaba, este falso pastor que tenía antes, me decía, 3 veces llegó a preguntarme, dice, ¿pero en realidad vos ganás tanto? Dice, porque tu diezmo es de tanto. Digo, sí, ese es mi sueldo. Y le explicaba, lo que pasa es que yo no tengo ningún gasto, no sé qué. Entonces, como yo no tengo que pagar nada, me da y me sobra con eso que gano. Y tampoco quiero pedirle un aumento a mi padre. Y él me decía, no, pero es una locura con todo lo que vos sabés, que arreglás autos de carrera, que arreglás tractores, arreglás maquinaria, arreglás cualquier cosa. No puede ser que ganes tan poco. Dice, tenés que ganar más. Y me insistía con que si mi padre no me daba un aumento, renunciara a la empresa familiar y me vaya a trabajar en otra empresa de mecánica porque iba a ganar más. ¿Y por qué era esto? Por el dinero. Por lo que se mueven estos falsos profetas. Una locura, pero lamentablemente es así. Sigamos viendo. Otra cosa, aquí hay fiestas que celebran las fiestas del Eterno. Bueno, según ellos, ¿no? Con un calendario que no es y todo. Y
hacen que nosotros, los congregantes que estemos ya viviendo aquí, tengamos que pagar forzosamente una cuota, y no chiquita, de dinero para las fiestas y para la vigilancia. Y el que no pague, para afuera. Vemos que sigue diciendo que para las fiestas, las personas que iban a participar, aparte de diezmar, tenían que pagar una cuota para participar de estas fiestas. Y usted me puede decir, bueno, sí, está bien, porque es la comida de cada uno. Pero la Torá dice que los diezmos, uno de sus fines, o sea, una de las cosas en las cuales se podían utilizar el diezmo era para la comida en las fiestas. En Deuteronomio de Barín, capítulo 12, versículo 17 dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Vemos que dice, ni comerás. Y sigue, bueno, sigue diciendo tu vino, la primicia de tus vacas, bueno, todas las ofrendas, ¿no? Dice, sino que delante de Yahweh tu Dios las comerás, en el lugar que Yahweh tu Dios te hubiera escogido, tú y tu hija y tu siervo. Y sigue diciendo. ¿Y cuándo iban al lugar que Yahweh escogiere? ¿Cuándo estaban delante de Yahweh? Cuando iban a celebrar las fiestas. Cuando iban a celebrar las fiestas, el pueblo de Israel podía utilizar del mismo diezmo que llevaba para Yahweh para alimentarse ellos. Entonces vemos que esto es otra locura, aparte del diezmo, pedir más dinero para las fiestas. Ellos son muy celosos de que la gente no venga con maquillada, las mujeres muy maquilladas, que no traigan la falda que no se les vean ni un centímetro arriba del tobillo y que no vengan apretadas, mil cosas, así que los varones siempre vengamos en negro y blanco, ¿verdad? Otra cosa clásica de la religiosidad, que las mujeres no se pueden maquillar, que la pollera no solo alcanza con que tengan que usar pollera, sino que tiene que ir a ser hasta los tobillos, que el hombre tiene que ir, como vemos ahí, que dijo el hermano, vestidos de blanco y negro, una locura. No hay nada en las escrituras que hable acerca de eso. También en la congregación que yo fui parte, las mujeres tenían que ir vestidas de cierta manera y como conté recién, los hombres también tenían que ir vestidos de cierta manera. Pura religiosidad y nada más que interpretación de hombre de algún versículo muy aislado. Sigamos. Después, durante los Shabbats, es decir, el Shabbat ellos lo consideran de tarde a tarde y empieza el viernes y termina el sábado cuando se mete el sol. Bueno, el sábado a las 2 de la tarde, en pleno Shabbat, lavando y limpiando sillas. Como ellos tienen administración el sábado a las 6 de la tarde, perdón, el viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 10 de la mañana, el sábado a las 4 de la tarde, entre las 10 de la mañana y las 4 se ponen a lavar y limpiar sillas. Después, a las 2 llaman a una junta de finanzas y gastos de fiestas que hubo. Eso yo estuve presente, hablando de dinero en un Shabbat. Que cuánto gastaron, que por las lonas, que por las sillas, que por la planta eléctrica, que por esto, que por lo otro. Y que siempre falta dinero y que el Roe puso dinero y que hay que regresarle dinero al Roe. Bueno. Ahí vemos otra cosa clásico de fanático religioso. Como dicen de los sacerdotes, ¿no? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Porque como vemos, esta persona se llena la boca hablando del Shabbat y que hay que guardar los mandamientos. Y sin embargo, ¿qué hace él y la congregación? Limpiando las sillas, lavando en Shabbat, hablando de las finanzas, hablando de las cosas que gastaron, que no gastaron, cuando hay tantos días otros días que podían utilizar para hacer eso. Después, encendiendo las velas. Esa tradición que no viene, esta tradición de Casa de Judá. Este señor Palacios enseñando que no debemos manejar nada de Casa de Judá y precisamente haciendo lo mismo. Su encendido, ahí tiene a todos los congregantes por 10 años encendiendo en sus casas sus 2 velitas y haciendo su tefilá y bla, bla, bla. Y después, de repente, en una de esas que nos tocó estar presentes, dice, no, me equivoqué con esto, bueno, así pasa, estamos aprendiendo, acierto y error. Dígame una cosa, dígamelo usted, piénselo, por favor. ¿Usted cree que alguien al que Yahweh lo ungió, que Yahweh le habla, que está, como él dice, en cuya presencia estoy prácticamente, ¿no? Es su amigo del alma. ¿Usted cree que cuando es eso así, el Eterno va a permitir que se aprenda con error y acierto? Que se están haciendo tantas cosas equivocadas para después decirle que no, siempre no. Bueno, obviamente estábamos aprendiendo Torah y estábamos ciegos. Hubo este encendido de las velas, lo quitó, después quitó el Netilat Yadayim, que es el lavamiento de jarros y manos, que tampoco viene de la Torah, otra tradición, lo quitó, pero lo estuvo teniendo por mucho tiempo. Después dio un video de cómo usar las filacterias y los tefilines, estas cosas de cuero que se amarran en la cabeza, claro que las venden en su tienda, ¿verdad? Y que todo eso es tradición de Judá y que está muy claro que estas filacterias o tefilín, si nos ponemos a estudiar, realmente fueron utilizadas en la época de Yahshua, no más si acaso 200 años atrás. Es decir, que esto viene del mismo movimiento que quitó a los profetas y puso a los rabinos y a los fariseos y cambió la Torá y quitó libros y todo. Las filacterias y los tefilín venían de la palabra que quería decir amuleto, era un talismán. O sea, todo esto es tradición de Judá y él lo está haciendo. Esto todavía lo hace. Como vemos también, siguiendo tradiciones judías, cosas de las cuales Yeshua estaba en contra, como este rito del lavamiento de manos que él habló y dijo que estaba en contra de esto. Y más aún, esta locura de envolverse una tira de cuero en el brazo, porque la Torá dice que tenemos que agarrar los mandamientos, tenerlos en nuestra mano derecha y ponerse la cajita, como hacen los ortodoxos con los mandamientos aquí. Nada más que una interpretación de hombre y una costumbre judía.
Y él me dijo a mí, oiga, pues aproveche usted a Jamir y vaya y cásese ahí para que no se espere hasta que tenga que ir hasta dentro de un mes allá a que yo lo case, gaste dinero, etcétera. Le dije, bueno, pues a ver si no me dice nada. Yo, mientras más rápido me den las bendiciones, mejor, de boda. Pues no voy y compro bueno, se me olvida el nombre, el contrato matrimonial, que tú va. Y, y cuando voy y lo compro a la tienda, inmediatamente se corre no el rumor, el chisme. Y van y me mandan a hablar. El don Rob me manda a hablar el otro día, muy enojado. Y me dice, ¿qué payasada es esta? ¿Qué estamos jugando? Y me grita, o sea, se desdibujó, ¿verdad? Y yo digo, yo conservo la calma y le digo, pues, ¿de qué me está hablando? A ver, explíquese, o sea, no. Sí, ¿por qué usted se quiere casar? O sea, si ya le habíamos dicho que lo va a casar el ROE de allá del Estado de México, ¿por qué se brinca a las autoridades? ¿Quién cree que es el ROE? ¿Por qué se quiere hacer usted a su manera? O sea, ¿qué jugadas son estas? No me acuerdo la palabra que utilizó, pero lo dijo muy molesto, ¿no? Y yo le dije, mire, si se tranquiliza, yo le voy a explicar. El mismo ROE, del Estado de México, que está aquí por lo de las fiestas y que aquí está su número, le puede usted marcar, fue el que me dijo que me pudiera venir aquí para evitarme gastos. Él fue, o sea, no fue algo de que me salió de mí ni nada, él me lo sugirió, o sea, yo no veo cuál es el problema. Ahí vemos la facilidad que tienen estas personas para enojarse y para hablar mal, donde supuestamente hacen todo con amor y todo por los hermanos nuevos, por los nuevitos, como dice, y sin embargo, cuando se trata con ellos personalmente son totalmente diferentes. Esto me hace acordar también a cuando yo iba a esa congregación, que la primera vez que me empezó a sonar algo en la cabeza que no estaba bien fue una vez que vi el trato del pastor hacia su esposa. Recuerdo que una vez era un día de noche y estábamos arreglando, no me acuerdo si el sonido y las pantallas, moviendo un poco, modificando un poco las cosas, porque no recuerdo si se había pintado la congregación o qué. Y éramos el pastor, el hijo del pastor y 2 hermanos más. Y ya era tarde en la noche, como todos trabajábamos y íbamos después de trabajo a hacer las cosas de la congregación. Ya, no sé, eran las 10, 11 de la noche. Y aparece la esposa del pastor con una bandejita con buñuelos de acelga. No sé cómo le dirán en otro país. Los buñuelos son unas pelotitas con harina, acelga y huevos y fritas son. Y apareció con ella siempre muy humilde, muy tranquila. Y les traje esto para comer. Y el pastor la mira y dice, ¿y eso eso trajiste? ¿Solo eso? ¿No ves que somos 4 hombres trabajando y vas a traer solo eso? Y yo sé, y la conozco, y la conozco a esa mujer, que de corazón habrá traído lo que tenía, porque era una familia humilde, tenían como 7, 8 hijos, y obviamente que no era una congregación tan grande, no le alcanzaba como para darse los lujos, y eso es lo único que tendría tal vez para, aparte de la comida que le dio a sus hijos, para darnos algo a nosotros. Y este desprecio total del pastor, que aparte de tener que ser ejemplo, era su esposa, y que la escritura dice que hay que tratarla como vaso frágil. Entonces ahí ya me empezó a sonar en la cabeza decir esto no está bien. Sigamos mirando. Pero a raíz de ahí pasó algo muy importante que ya se me olvidaba, era la razón por la que me corrieron. Resulta que cuando yo estoy dando mis explicaciones, bueno, mire, yo sé que esto parecía un chisme, pero pues yo me ministré, le dijo. De hecho, aquí fue donde yo cometí el error que me valió, bendito sea el abacados, que me saliera de ahí o que me corrieran. Yo le dije al señor Palacios, lo que pasa es que sí me ministré, yo le hablé a mi ROE, así dije, a mi ROE que me ministra. Y hubieran visto ustedes la cara que puso el señor Palacios cuando dije mi ROE. Dijo, ¿cómo que su ROE? Ah, entonces él es su ROE, ya lo dijo, ya lo declaró con su palabra, él es su ROE, yo ya no soy su ROE. Y se enojó tanto, explotó. Ahí vemos las obras de la carne actuando. Los celos, la ira, la contienda de este hombre. Cosa que también yo viví en esa congregación. Recuerdo que una vez, su pastor que yo tenía una radio. Pero siempre en la radio repetía las mismas cosas. Testimonios de que iban al cielo, de que iban al infierno, de que habían muerto, que habían resucitado, de que esto, de aquello. Llegaba un momento con los años que cansaban esas cosas. Entonces, yo como joven quería escuchar un poco de música cristiana. Había, o hay, 2 o 3 radios cristianas acá en nuestra ciudad. Y no recuerdo por qué le comenté al que era mi pastor que yo había escuchado, o que estaba escuchando la otra radio, ¿no? Y también la misma actitud, se enojó enseguida. Dice, ¿cómo puede estar escuchando a ese? Porque obviamente que el pastor que tenía esa radio estaba mal, era un pecador. Solo él tenía la santidad para poder ser pastor, los otros estaban todos equivocados. Me dice, ¿cómo puedes escuchar a ese? No sé qué. Y le digo, bueno, la escritura dice escudriñarlo todo, retener lo bueno. Y dice, sí, lo que falta, ahora vas a querer escudriñar al diablo para ver si le encontrás algo bueno. Así, las obras de la carne a flor de piel. Como les digo, cosas que no van a ver en un video en internet. Pero las personas que van allí o las personas que pasamos por eso, lo sabemos bien. Mi hijo va conmigo y
Llegamos y al momento de querer pasar, luego nos detienen los de seguridad y me dice, su papá no puede pasar, usted sí. Entonces mi hijo H le dice, ¿me puede dar por favor nada más una explicación? ¿Por qué? Y me dice, ahorita viene el Saquen Hugo y el Saquen Raúl y el Saquen Gerardo. Entonces llegaron los Saquenín y hablaron conmigo y me dijeron, usted no puede pasar. Le digo, ¿cuál es el motivo? No le podemos dar el motivo, usted no puede pasar. Y entonces mi hijo H le dice, discúlpenme, Saquenín, se supone que aquí guardamos Torah. Si nosotros hemos infringido la Torah, por favor, permítanos hablar de Torah. Vamos a hablar de Torah, vamos a exhortarnos, vamos como hermanos. Vamos. Entonces se enojó el Saquen Raúl y le gritó a mi hijo, le dijo, usted no va a dar órdenes aquí. Y entonces, pues sí, eso me molestó a mí. Le digo, oiga, ¿por qué le grita a mi hijo? O sea, mi hijo le está hablando bien. Si ustedes conocieran a mi hijo ayer, sabrían que es muy tranquilo y no se mete con nadie. Pero eso sí, es muy firme en lo que dice. Me refiero a que, oigan, vamos a hablar de Torah, vamos a... Total, que se dieron la media vuelta y a mí me dijeron, usted negó al Roe como su Roe. Usted una vez vino con una camisa gris o no sé qué. Y le dijeron a mi hijo, usted no sabe todos los pecados de su padre. Y mi hijo dijo, ¿qué? Dijo, dígame qué pecados tiene, o sea, ¿de qué me está hablando? Ya no le vamos a dar ninguna explicación. ¿Entra o se va? Y mi hijo les dijo, no, pues me voy. O sea, me voy con mi papá. O sea, aquí ustedes, no sé qué pasa, mañana vengo más tranquilo y platicaremos, ¿no? Que estén ustedes más tranquilos. Y bueno, ese viernes nos fuimos y el sábado mi hijo fue solo. Y pues mi hijo llegó, se sentó y en lugar de ponerlo como siempre adelante, porque él es parte de la orquesta, lo echaron para mero atrás y le pusieron a unos Saquenín enfrente de él. O sea, ni siquiera a un lado, así, nomás viéndolo, o sea, ¿qué hacía? Y viendo que mi hijo, todos hacen muchas genuflexiones cuando pasan enfrente del nombre y todo esto, mi hijo no lo hizo, él se sentó nada más. Ellos se lo tomaron muy a mal y lo sacaron al patio y les dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se inclinó ante el Shem Gadol? Les dijo mi hijo, discúlpenme, en esa caja donde está el nombre de Yahweh, ahí no es, eso no significa que ahí esté su presencia, él no habita ahí. Ustedes lo están confinando a un lugar. Yahweh Sebaot nos rodea, está en todas partes. No solamente cuando venimos aquí a la Kejilá, debemos hacer estas genuflexiones y guardar que lo debemos hacer todo el tiempo. Ahí vemos cómo se manejan estos falsos profetas. No tienen problema en humillar, en echar a una persona de la congregación. No les interesa nada. Como vimos en el primer video, este joven de 25 años que cuenta el papá su testimonio, se dio cuenta que no había por qué inclinarse delante de una caja donde estaba escrito el nombre de Yahweh. Este muchacho se dio cuenta, pero sin embargo, miles de personas que lo miran no se dan cuenta, está bien, dice esto. Y bueno, y por esto fue echado de la congregación. Y como les digo, estas personas no tienen problema, no tienen escrúpulos, no les interesa nada. Pueden mentir, hacer cualquier cosa para lograr lo que necesitan, como me sucedió a mí. A mí no me echaron de esa congregación porque yo me fui a tiempo, digamos. Pero cuando me fui por las mentiras de ese pastor, por las locuras también que decía, por las falsas profecías, que entre tantas tonterías que decía, ni siquiera se acordaba él de las cosas que decía. Y le voy a contar un poquito cómo fue todo. Yo me puse de novio con una muchacha allí de la congregación que él profetizó que era la mujer para mí y empezamos a conocernos y habremos estado en una relación de noviazgo, no sé, 3 meses y nos llevamos re mal. Empezó a ir todo mal y bueno, decidimos terminar la relación. Y recuerdo que un tiempo después que me conocí y me empecé a escribir con mi esposa por internet, se lo conté. Y él de principio me dijo que no había problema, que estaba bien, que si era creyente, que si se congregaba. Incluso enseguida él le ganó el dinero. Le comenté que mi esposa estaba yendo a una congregación que tenía más de 1000 miembros, que acá en la ciudad donde vivimos, mi esposa estaba muy lejos de acá, nos conocimos por internet. Acá en el Salto donde vivimos y en Uruguay una congregación de 1000 miembros es muy difícil de encontrar. Entonces enseguida, como se dice, le brillaron los ojos y dijo, ay, que ya hable con el pastor, que le diga que yo soy un experto en escatología, que predico del apocalipsis y no sé qué más, bla, 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 bla. ¿Para qué? Para conseguir dinero, diezmo, ofrenda, lo que le puedan dar si él llegaba a ir a predicar allí. Pero cuestión es que pasó un tiempo y se acordó, se ve, de lo que había profetizado, de que la otra muchacha con la cual habíamos terminado la relación iba a ser mi esposa, según él Dios le había revelado. Entonces, ¿Cómo iba a quedar él delante de la congregación si dijo una cosa y de repente yo aparezco con otra novia? No puede ser. Entonces que me dijo que no, que con la que ahora es mi esposa, no, esa relación no era de parte de Dios, estaba mal, yo tenía que cortar totalmente con esa relación. Y el día que, miren cómo hace Yahweh las cosas, ¿no? El día que me lo dice, mi esposa estaba viajando de donde ella vivía hacia aquí, que vivía a 1000 kilómetros de aquí. Y yo le digo, pastor, ella está viniendo para conocernos, porque no nos habíamos conocido personalmente, sino que por internet siempre.
y no estábamos en un noviazgo todavía, estábamos hablando. Y me dice, ¿qué? Dice, ¿pero y cuándo viene? Ahora, le digo, en un par de horas llega. No, me dice. Miren la locura, ¿no? Dice, bloqueala del Facebook, bloqueala del WhatsApp. Y si te llama por teléfono, llamada común, dale a tu madre que atienda y que le diga que no podés hablar. Decirle a tu madre que le diga que no podés hablar con ella. Y que si quiere hablar con alguien, que venga y que hable conmigo. O sea, el pastor me decía eso, ¿no? Que mi esposa, que antes de ponernos novio, no podía hablar conmigo, sino que tenía que hablar con ese pastor. Bueno, conclusión hice, lamentablemente, como muchos de los que lo apoyan, ciegos, van atrás de estas personas y hacen todo lo que les dice por esta supuesta sabiduría que tienen. Lo hice, pero no del todo. Recuerdo que, no sé, ella consiguió, porque como le había bloqueado del teléfono, ella consiguió, no sé si el celular de la tía, y me empezó a escribir, no sé, y empezamos a hablar igual, y bueno, pero yo medio que no quería hablarle, ¿no? Desobedecí a este pastor y empezamos a hablar un poco, y me dijo que había ido a hablar con este pastor, y me empezó a contar todas las cosas que este pastor le decía, que yo era un pecador, que yo hacía cualquier cosa, que no sabía si la pareja que había tenido anteriormente no estaba embarazada, cuando ya había pasado meses de que había dejado a esa muchacha, y como que no sabía si estaba embarazada. Si hubiera estado embarazada, yo tenía que tener una panza enorme. O sea, todo mentiras. Como le digo, a estas personas no tiene escrúpulos, no le importa mentir. Y entonces yo cuando dijo eso, yo no podía creer. Pero claro, era el pastor fulano, que tiene una congregación de tantos miembros, que hace tantos años predica la palabra, que tiene una gran sabiduría, que Dios, que Yahweh le revela cosas. La palabra de él contra mi palabra. Porque yo le decía que no era así, pero era mi palabra simplemente. ¿Quién me iba a creer a mí si yo no era nadie? Lo que a ella no le cerraba era, por ejemplo, que yo era el que subía los videos a internet, a YouTube, de esa congregación. Entonces ella decía, ¿cómo lo va a dejar hacer eso? Si en esas iglesias que se predica tanta santidad, va a dejar que una persona que esté en pecado haga todas esas cosas. Entonces había cosas que no le cerraban. Entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer para desenmascarar a este falso? Para que vean que ya desde hace años ya hago estas cosas. Entonces lo que hice, dije, muy bien, voy a ir a hablar con él. Agarré el celular, lo puse a grabar y me lo puse acá en el bolsillo de la camisa. Y agarré y fui a hablar con él, le digo, pastor, tengo que hablar con usted. Y empezamos a hablar, no sé qué, y me dice, porque esa guacha mal enseñada que vino allá de Argentina, no sé qué, que yo le dije, que no sé. Pero un montón de cosas hablando mal de la que ahora es mi esposa, que anterior, en ese momento no era nada, pero ahora es mi esposa, hablando mal y pestes de ella. Y bueno, entonces, y negándome, le dije, no, pero usted no dijo tal cosa, no, yo no. Usted no dijo que yo estaba en pecado, no, negando todo. Entonces fui agarré la grabación, que ahí fue donde nos vimos por primera vez, y se la mostré a la que ahora es mi esposa y a la que ahora es mi suegra. Y las dos se le cayó la cara, se le cayó la careta, no podían creer que el hombre que lo tenían tan allá arriba, por lo que veían en internet, en realidad fuera la porquería que es. Y bueno, entonces me digan, bueno, ¿pero qué hiciste? Y bueno, yo quería hacer lo que dice la Escritura, que dice que si tu hermano ve y peca contra ti, ve y repréndele. Y si no te hace caso, ve con 2 o 3, y si no, ve con toda la iglesia, y si no, tenlo como gentil y publicano. Entonces yo fui y le dije a la persona que me llevaba a esa congregación, que me había invitado, le conté todo lo que había pasado, le dije que tenía pruebas, que tenía las grabaciones, todo, y le dije que me iba a saltear el paso de hablar directamente con él, porque ya lo había hecho, digamos, aunque si bien ya le había dicho algunas cosas, él la negó, entonces que iba a ir con 2 o 3 o con toda la congregación, y iba a hacer lo que la Escritura dice, a ver qué este falso decía. Pero creo que esta persona con sabiduría me dijo, mirá, o sea, ya lo conocía, ya conocía a este personaje, y me dijo, mirá, no lo hagas porque no vas a lograr nada. Puede estar toda la iglesia ahí presente, puedes tener vos las pruebas, pero ellos no te van a creer a vos, porque no, lo van a seguir ciegamente a él. Es más, me dice, ni siquiera te va a dejar hacerlo, te va a echar directamente antes. Y bueno, fue así que yo agarré todas mis cosas y me fui de allí. Así fue como terminó esta historia, y por la cual tengo experiencia en estas cosas. Pero vamos a seguir un poco más con este video y vamos a hablar de algunos de los comentarios que nos han dejado, que están buenos en las cosas que dicen, y también puedo hablar sobre eso. Antes de pasar a los comentarios, que también hay un comentario que habla sobre esto, voy a dejar un pequeño audio de Palacios, no recuerdo si fue el año pasado o el otro,
cuando le dice a los hermanos de su congregación que le cerraron, le sacaron el lugar donde él donde se congregaba, donde iba toda la gente. Porque por las dudas, si no saben, Gozo y Paz no existe. Gozo y Paz es una iglesia virtual. Gozo y Paz no tiene un salón donde congregarse. ¿Por qué? Porque se lo quitaron. ¿Por qué? Porque por evasión de impuestos. O no sé bien cómo fue. Algunos dicen que eso era de la familia de él. Algunos dicen que se lo alquilaba, algunos dicen que se lo sacó. Y esto también, como les digo, las similitudes son tantas, porque esto también sucedió en la congregación que yo iba. Que el lugar donde estaba el pastor, muchos decían que se lo había quitado la madre. Y él decía que en realidad la madre no tenía para pagar al banco la cuota, entonces él le dio un dinero y después hizo cargo de las cuotas y por eso se quedó con el terreno que él tenía, no que se lo había quitado la madre. Pero la verdad es que no sé cuál será la verdad. Lo que sí puedo decir es que tanto la madre como los hermanos de este falso profeta en el cual yo iba a su congregación eran todos creyentes y ninguno iba a la iglesia. Por algo sería eso. Pero vamos a ver qué dice este falso celorio en el audio acerca de la congregación. Gallina Manzanero de Gozo y Paz local y mundial, que el Eterno les bendiga y les guarde. Les habla el Roy Palacios, hoy es día lunes 5 de junio del año 2023. Bueno, les mando estas noticias, no noticias, sino un mensaje, tal vez no sea muy halagador, pero ya yo había platicado con los Roim que vinieron a la fiesta de Pesach Hamatzot y ya con la Keilah local, que el gobierno del Antimashiach nos quiere quitar el lugar donde actualmente ministramos y de hecho pues lamento decirlo, pero ya casi es un hecho. Lo digo para todos los hermanos que pensaban venir aquí a Tehuacán. Sí, se está formando una comunidad muy bonita, pero parece ser que ya el gobierno del Antimashiach nos va a quitar el lugar. Lo comento pues con mucho dolor en mi corazón. Eso no es de ahorita, hermanos, desde el 2020, y veamos cómo sí es el gobierno del Antimashiach. Primero que nada, le echa la culpa al gobierno del Antimesías, cosa que todos los falsos profetas hacen. Le echan la culpa a la gente cuando ellos tienen la culpa de las cosas. Hay uno de los comentarios, no sé si le hice captura pantalla, pero si está lo voy a dejar por aquí, que dice que en las escrituras, cuando derribaron el templo, cuando vinieron grandes juicios, fueron los juicios por el pecado la mayoría de las veces de los gobernantes, de los reyes, de los que estaban armados, no del todo el pueblo. Y que hacía las personas que estaban gobernando, le echaban la culpa al pueblo. Y esto sucede también. Este falso profeta, este celorio, dice que el gobierno del antimesías le quitó la congregación. Pero sabemos, como vimos anteriormente, que es porque no pagaba esos impuestos. Y también le echan la culpa también a diferentes cosas. Por ejemplo, recuerdo que este pastor a donde yo iba también tenía una radio cristiana que en esa época se llamaban radios comunitarias. Y la radio comunitaria no tenía que pagar impuestos. Y llegó un momento que cortaron esas radios comunitarias. O sea, no podían tener más ese tipo de radio comunitaria. Si quería tener radio tenía que pagar impuestos. Entonces, este pastor ya sabía, al cual yo iba, que iban a hacer eso, que iban a sacar las radios. Entonces, como él se jactaba, que tenía una radio, que el mensaje para toda la ciudad, incluso para el país, llegaba hasta el país de enfrente de nosotros, que es Argentina, y que el mensaje de salvación llegaba hasta allá, y no sé qué, y bueno, y de repente un día para el otro que se lo corten, ¿qué puede haber dicho? Que también era el diablo. En su caso no era el gobierno del antimesías, sino que era el diablo. El diablo le había sacado el radio. Que el diablo había hecho que eso pasara y profetizó que eso empezó por ahí porque él era uno de los siervos más importantes de Dios, pero que eso iba a pasar en todo ámbito. Que en el Facebook no se iba a poder compartir más de la palabra de Dios, que iban a cerrar todas las radios cristianas que había en la ciudad, que en YouTube no se iba a poder hablar de la palabra de Dios. Cosa que 8 años después la seguimos haciendo. Nadie nos prohíbe hablar de la palabra de Dios. No digo que no vaya a suceder, pero él dijo que a la brevedad no iban a permitir más compartir las cosas de Dios. Y 8 años después lo seguimos haciendo, siendo gracias a Yahweh. Entonces vemos que se apoyan en mentiras. También puedo contarles acerca de las falsas profecías que daba este falso pastor, este falso profeta, para que ustedes vean cómo se manejan. Que dicen una cosa y si no cumplen, buscan excusas. Esta persona, este falso pastor, él profetizó que el río aquí, el río Uruguay,
que se llama el río que tenemos más cercano, que está a unas 12 cuadras de mi casa hasta el río. Y siempre, 2 por 3 hay inundaciones aquí en la ciudad. Y el río sube a 10, 12 metros y ya hay que evacuar gente. Y hace muchos años la altura del río llegó a 18 metros, que estoy hablando hace más de 60 años, ¿no? Y hubo miles de personas evacuadas. Pero ahora tenemos una represa hidroeléctrica que más o menos controla, hay inundaciones iguales, pero no son tan grandes, más o menos controlan el agua. Pero este falso profeta profetizó que la represa se iba a romper y que la altura del río iba a llegar a más de 20 metros. Imagínense que si con 12, como ha llegado ahora, 12, 13 metros, hay un montón de personas que tienen que salir de sus casas, con 20 metros, la mitad de la ciudad de Salto donde vivimos queda bajo agua. Entonces esto era algo terrible, pero como él estaba tan seguro de esa profecía, fue a hablar con el intendente, fue a hablar con todas las personas importantes, con los pastores que más personas conocían. ¿Y qué pasó? Nadie le dio bolilla. Creo que porque lo conocían, pero nadie le dio bolilla. Y bueno, llegó un día, después que él dijo eso, que el río empezó a crecer y 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 a crecer. Y no recuerdo a cuántos metros llegó, no recuerdo si 15 metros o por ahí, que es bastante, pero no llegó nunca a los más de 20 metros como había dicho él. Entonces, ¿qué pasó? Iba a quedar como un falso profeta, porque no se cumplió su palabra. Pero claro, siempre tiene una excusa. ¿Y cuál era la excusa? La historia de Nínive y de Jonás. Y él decía que cuando el río había llegado, no recuerdo si a 12 metros o a cuánto, vinieron 20 niños con sus madres a la iglesia de él a pedirle que orara para que el río no siguiera viniendo, no siguiera creciendo, y que por la oración de él y por la misericordia de esos niños con su madre que vinieron, que iban a tener que salir de sus casas y el río seguía creciendo, Yahweh se arrepintió, como hizo con Nínive, como pasó con Nínive, y el río no creció, por eso no se cumplió su palabra. Y esa es la excusa que él utilizó. Pero la diferencia, que en Nínive, toda la ciudad, el rey, todos, se arrepintieron, hicieron ayuno, se vistieron de cilicio. No vinieron 20 niños con sus madres, como pasó con este hombre, y le pidieron a él que orara, para que no, hubo un arrepentimiento de corazón, y dice que hasta los animales hicieron ayuno. Eso fue lo que pasó con Nínive. Entonces, no tiene punto de comparación lo que pasó en Nínive con lo que pasó aquí en esta ciudad, de que no se cumplió la palabra. Y así son estas personas, buscan excusas y excusas para cuando no se cumplen sus profecías, o a veces ni se acuerdan, como este falso profeta Palacios, que después de la profecía que dio que en el 11 de marzo de este año se iba a manifestar el anti-Mashiach, y no pasó nada, entré a propósito al día siguiente de esa profecía, entré a la administración, al video que él hace, a ver si en vivo, a ver si él decía algo. ¿Qué pasó? No se acordó. Ni una palabra dijo. No se acordó porque no le conviene, porque es un falso profeta. Como dije en el video anterior, la Torá dice que tiene que morir. Y no digo que yo o que alguna persona tenga que ir y matarlo, pero él espiritualmente está muerto. Creo que este va a ser el último video que haga hablando de este hombre. Espero que con esto sea suficiente para que las personas que están allí con dudas puedan salir ya sea de Gozo y Paz como de alguna otra secta religiosa. Porque como puse este ejemplo es para que se den cuenta de las cosas que hacen estos falsos profetas, estos falsos maestros, falsos pastores, y puedan darse cuenta y no tengan que estar 3 años como yo viviendo locuras y haciendo cosas que están en contra de las escrituras para darle el gusto a estos falsos profetas, sino que puedan salir de allí lo antes posible y que puedan ir a la verdad de las escrituras, que puedan guardar los mandamientos que están instituidos en su bendita Torá y en el resto de la Biblia. Así que bueno, espero que les haya gustado toda esta serie de videos. Deje su comentario, su me gusta y comparta para que otras personas puedan salir del error. Shalom.